Bienvenidos estudiantes del Instituto Juan Bosco de Huánuco a la tercera semana del curso Fundamentos de Administración Empresarial. El tema a tratar esta semana corresponde a la definición de empresa y empresario. Vamos a recapitular los conceptos de estas dos primeras semanas que hablábamos acerca de qué es administración. No recuerden que administración es un conjunto de pasos organizados, sistematizados, que nos ayudan a alcanzar un fin, un objetivo o una meta. Y no importa que la empresa sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, todos de una forma directa o indirecta realizamos este conjunto de pasos. Vamos a definir entonces cuáles son los principales pasos, sistemas o métodos a seguir. Es así que el proceso administrativo se define en el arte de planificar, en el arte de definir qué tareas se va a realizar, en el arte de organizar o designar funciones o roles, luego prosigue dirigir o la puesta en marcha y finalmente controlar y evaluar todos los procesos. De esta manera, nosotros utilizaremos recursos y actividad de trabajo con el propósito, fin o meta de alcanzar lo que la organización se ha trazado en corto, mediano o largo lapso de tiempo. Vuelvo a repetir, el proceso administrativo no solo lo realizan las pequeñas empresas, sino inclusive los gobiernos, inclusive los estados. Ellos también realizan todos estos procedimientos, como es la planificación, la organización, dirigir y controlar para alcanzar sus metas. Recuerden que esta evolución de la administración como ciencia, como rama de conocimiento, la debemos a los aportes de Fayol y Taylor, teóricos que hablamos la clase pasada. Entonces, ¿cuáles son los factores que uno debe de considerar al momento de crear una empresa? Hemos manifestado que son dos, básicamente: el análisis del mercado y el análisis de los recursos. Cuando hablamos de mercado, tendremos que evaluar cuáles son los gustos, preferencias, la edad, el género, la ubicación geográfica, patrones culturales que tiene este grupo humano que sus empresas atenderán. Muchas de las empresas fracasan, quiebran o mueren porque básicamente no entiende cuáles son sus características del mercado. Y si no entienden el mercado, en su defecto, tampoco podrán conocer cuáles son sus necesidades y deseos. Y por ende, el empresario puede generar bienes y servicios que el mercado no necesita. Por ende, uno de los principales factores a considerar al momento de crear una empresa, recuerden, es el análisis del mercado. ¿Y cómo analizamos el mercado? A través de la investigación del mismo, utilizando entrevistas, utilizando encuestas, revisando fuentes secundarias, lo que han escrito otras personas acerca del mercado que ellos atenderán. Luego tenemos el análisis de los recursos. ¿Cuáles son los recursos que ustedes tienen que conocer, tienen que analizar al momento de iniciar una empresa? Son los siguientes: financieros, materiales, humanos y tecnológicos. Hemos hablado en clases pasadas que la limitancia, no la más importante, sino una de las que usualmente frenan muchos sueños de los emprendedores, es las fuentes de financiamiento. ¿De dónde obtenemos el dinero necesario para iniciar nuestros sueños empresariales? Siguiente recurso a evaluar es el patrón material. ¿Cuáles son los bienes? ¿Cuáles son la materia prima? ¿Cuál es la infraestructura que ustedes necesitarán para iniciar la idea de negocio?
Y el otro factor es el recurso humano. ¿Cuáles es los trabajadores, los colaboradores que su empresa necesitará? ¿Cuál es el perfil profesional que ustedes necesitarán para iniciar esta idea de emprendimiento? Un ejemplo, si ustedes van a aperturar un restaurante, van a necesitar un material humano, potencial humano, especialista en el tratamiento de estos insumos. Y luego está la tecnología. Recuerden, desde la revolución industrial, siglo XVII hasta el siglo XIX, las empresas han crecido tanto en el tratamiento de sus factores productivos y haciéndolos más eficientes y obteniendo estándares de calidad utilizando la tecnología. Un botón aparte, coloqué los recursos financieros. Si bien es cierto, los recursos financieros es una limitante para generar ideas de negocio, recuerden que hoy en día buscar capital se ha hecho mucho más sencillo. Buscar capital, tenemos diversas fuentes de financiamiento, cajas de ahorro y crédito, cooperativas, financieras, bancos, inclusive en la misma familia o inversores ángeles, ¿no? Como se conoce, podemos encontrar estos recursos financieros para que la idea de negocio prospere. Vamos a hablar entonces del entorno en el cual la empresa se desarrolla, en el entorno en el cual la empresa realizará sus diversas acciones económicas y sociales. Y es el entorno en el cual el empresario también debería de tener en cuenta antes de iniciar esta aventura. Primero es el entorno jurídico, conocer las normas, conocer las leyes, tanto las leyes laborales, las leyes contables, las leyes tributarias o fiscales, las leyes de inscripción a registros públicos y todo el entorno jurídico en el cual la empresa desarrollará sus acciones para no cometer alguna vulneración a la norma. Luego está el entorno político. En el entorno político nosotros vamos a evaluar cuál es el patrón de la política económica, política social o la política macroeconómica que el país viene ejecutando. Nosotros estamos utilizando la política neoliberal, ¿no? La política del comercio internacional o del fomento de relaciones con otros países, ¿no? Es una política de mercado abierto. Pero tú te has preguntado si tú deseas generar una idea de negocio en otro país, como puede ser Venezuela o Cuba, en el cual sus políticas económicas son muy distintas a la nuestra, también tendríamos que evaluar este elemento. Luego, evaluar el entorno económico, evaluar cómo va el rumbo de la economía de determinados países y regiones. Un pequeño ejemplo, en la región de Huánuco aportamos muy poco al PBI nacional, haciéndonos entender que nuestra economía, en comparación con otras regiones que aportan mucho, como una región muy cercana a Huánuco, la región de Junín, que aporta relativamente más al PBI nacional, entenderíamos que el mercado económico es mucho más fuerte, que el poder adquisitivo en dicha región es mucho más fuerte. Entonces tendríamos que reestructurar nosotros nuestros costos, nuestros gastos, y también tendríamos que reestructurar cuáles son los precios que podríamos ofertar en dichos mercados. Luego está el entorno social, o el entorno cultural, o el entorno de las costumbres. Si vamos a desarrollarnos en mercados específicos, tenemos que evaluar que nuestra empresa no vulnere las normas sociales de dichos espacios. Y luego, el entorno geográfico. Evaluar la delimitación
territorial, evaluar la población a atender. Estos son los 5 patrones que uno tiene que evaluar al momento de generar una empresa. Vuelvo a repetir, el entorno jurídico, las normas, el entorno político, el Estado, el gobierno, el entorno económico, evaluar los ingresos, el entorno social, evaluar las costumbres o patrones culturales y el entorno geográfico, evaluar el territorio o la población. Por ende, las empresas no solo se clasifican en función a su tamaño, en función a su constitución jurídica, sino también se puede clasificar en función a su giro o actividad, ¿no? Tenemos empresas industriales, tenemos empresas comerciales y empresas de servicios, primarias, secundarias y terciarias. Las empresas industriales son aquellas empresas extractivas o manufactureras, ¿no? Aquellas empresas que recolectan materia prima y las procesan. Las empresas comerciales, como su nombre lo dice, son aquellas empresas que fomentan el comercio, fomentan los bienes, el comercio de bienes, ya sea en su actividad mayorista, minorista, comisionistas o multinivel. Luego tenemos las empresas de servicio, transporte, turismo, educación, salud, entre otros. Y estas son la clasificación de las empresas por su actividad. También las podemos clasificar por su régimen, por su estructura jurídica. Tenemos sociedad anónima cerrada, de responsabilidad limitada, entre otros. Según el origen del capital, empresas privadas o empresas públicas. Empresas privadas de corte nacional, extranjero y las multinacionales que tienen presencia, como su nombre los menciona, en múltiples países. Y las empresas públicas son aquellas empresas que venden bienes y servicios, pero que su propiedad pertenece al Estado. En función a su magnitud o volumen de ventas, pequeñas empresas, medianas empresas o gran empresas. Y vuelvo a repetir, se clasifican en función a su volumen de ventas, al personal y a las utilidades que éstas puedan percibir en el tiempo. Estas son algunas de las formas en las cuales podemos clasificar a las empresas: por su actividad, por su régimen jurídico, por el origen del capital, privadas o públicas, o por su magnitud o volumen de ventas, pequeñas, medianas o grandes empresas. Por ende, ¿cuáles serían pues las principales características de un empresario? Podemos ver en los medios, podemos ver en publicaciones escritas que hay una mixtura de características que debe poseer el empresario. Algunos nos dicen, ¿no?, que el empresario debe requerir creatividad, inteligencia, buen juicio, agresividad en los negocios, perseverancia, madurez, entre otras que también son esenciales: la comunicación, la iniciativa para adquirir nuevos conocimientos y retos, y la habilidad para tomar decisiones en momentos difíciles y aceptar responsabilidades y retos. Hoy vamos a hablar pues del pool de características que son diversas, pero voy a hablar acerca de una característica que tiene el empresario, que es su fórmula del éxito y que a veces él no comparte con el colectivo, y que es la persistencia. Si tú observas al emprendedor nacional que tiene éxito, usualmente es persistente, tiene tenacidad, confianza en sí mismo y no lo amilana las dificultades, y siempre realiza sus actividades para alcanzar sus objetivos, aunque éstas parezcan imposibles.
El empresario de éxito, no vayas a pensar que es una vida llena, como su nombre, valga la redundancia, de éxito. Más por el contrario, el empresario tiene siempre múltiples tropiezos, múltiples fallas, pero de estas fallas siempre busca una retroalimentación, busca elementos que ayudarán a crecer, que le ayudarán a aumentar sus experiencias. Y más que fracasos, ellos consideran que esos errores que cometen les ayudan a mejorar sus capacidades. Primer elemento, la persistencia, la confianza, la perseverancia de alcanzar sus metas en el tiempo. Siguiente elemento es la visión. Y es que el empresario tiene un sentido muy peculiar con el futuro. Siempre tiene una visión de futuro que hace que se adelante, en muchos casos, ciertos patrones, ciertos elementos o ciertos momentos negativos, ¿no? Y hace que esa visión de futuro le ayude a alcanzar sus objetivos. Otro elemento del empresario es la creatividad. El empresario siempre está innovando, teniendo como una herramienta importante a la imaginación. El empresario siempre se está reconvirtiendo, refabricando, reestructurándose, reinventándose, gracias a la imaginación sin límites que posee él. Otro elemento que posee el empresario de éxito es la comunicación. Y es que el empresario tiene que tener herramientas comunicativas claras, directas, empáticas, pero no solo con sus clientes, sino también con los miembros de su empresa, haciendo que este lenguaje claro le ayude o le coadyuve a alcanzar sus metas. Siguiente elemento es el conocimiento y la experiencia. El empresario, aparte de la experiencia de sus éxitos y fracasos, siempre cultiva conocimiento, siempre se está capacitando, siempre está leyendo, siempre está investigando, finalmente siempre está estudiando, pero conocimientos que harán que aporten a su empresa. Conocimientos en administración, conocimientos en economía, conocimientos en finanzas, conocimientos en relaciones públicas, y que harán que su potencial humano más importante sea ello, ese capital intangible que es el conocimiento. Otras cualidades que un buen empresario debe poseer son las siguientes: un buen juicio, tomar buenas decisiones, pero no decisiones del momento, o no decisiones flemáticas, o no decisiones subjetivas que priman más los sentimientos que la razón. Más por el contrario, un buen juicio, una buena toma de decisiones, gracias a la información que éste posee, gracias al conocimiento y experiencia que éste posee. 2, el don de mando, el don de ser líder, aquel líder proactivo y dinámico que hará que los demás se sumen al alcance de los objetivos de la empresa. Apreciar el valor del ejemplo. Apreciar que a veces hay empresarios que con el ejemplo dictan un mensaje comunicacional mucho más fuerte que con las palabras. Que las acciones sean pues el mensaje comunicacional por excelencia del empresario. La responsabilidad, el respeto, ¿no?, a las normas, el ahorro, también es muy importante. Y entre otros factores morales y éticos que harán que el empresario sea pues la piedra angular de toda organización. Entonces recuerda,
que las empresas son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a proveer al mercado bienes y servicios que ayudarán que satisfagan las necesidades de los hogares. Y los hogares también son muy importantes en las organizaciones, porque ellos brindarán al mercado factores productivos, trabajo, para que las empresas sean dinámicas y generen dichos bienes y servicios. La empresa tiene un círculo dinámico constante que se relaciona con los hogares y con el Estado para que pueda haber ese flujo dinámico del dinero. Vamos a hablar en la clase síncrona, cuando tengamos nuestra videoconferencia, acerca del milagro japonés y cuáles son ciertos patrones que el empresario puede coger del milagro japonés para que su empresa tenga éxito. Para la presente semana tenemos una tarea y la tarea es redactar en el foro cuáles son las principales características que tú crees que tiene el empresario local, que tiene el empresario huanuqueño. Puedes mencionarme, es un líder, es perseverante, tiene un manejo comunicacional por excelencia, tiene un patrón ético y moral que hace que los colaboradores confíen en él. No lo sé. Redacta las características, pero susténtalas en un ejemplo de éxito huanuqueño, en una empresa huanuqueña. Mi nombre es Cristian Martel, corresponde esta temática a la semana número 3 y mayor información vas a encontrar en el texto de consulta Fundamentos de Administración del autor Munch. Muchas gracias.